Chili. Queridos amigos, bienvenidos una vez más. En esta ocasión conmigo, Ana van der Veen. La artista salvadoreña reside en Holanda, el país que le sirve de inspiración para su trabajo artístico. Ana van der Veen, desde su infancia, asegura haber encontrado la pasión por el dibujo y la pintura, mismo que la llevó a recibir clases desde los 12 años y hasta la fecha ha participado en diferentes exposiciones a nivel internacional. Su inicio en el mundo de las artes con estilo realista, es decir, flores y paisajes plasmados en marcos. Sin embargo, con el transcurso de los años, fue adoptando su propio estilo. Para ella, el arte es aliviar la necesidad de expresar sus sentimientos. Ana, encantado de que esté con nosotros aquí, en este programa. Mucho gusto. Es un gusto tenerla acá y que nos cuente de su vida, que nos cuente de su trabajo, de su arte y sobre todo de cómo comienza su existencia en esta tierra. ¿Dónde nació? Nací en San Salvador, Ajá. aquí en El Salvador, San Salvador. Y bueno, aquí me crié, aquí viví, aquí me estudié toda mi vida. ¿Y en qué momento se fue a estudiar a Estados Unidos? Al salir del colegio, entonces mi mamá me mandó a estudiar a Estados Unidos. Allá estudié business, administración de negocios. ¿Cuántos años permaneció en Estados Unidos? 3 y medio, casi los 4. ¿Suficiente para casarse? ¿O para enamorarse? Bueno, yo iba enamorada cuando me fui. Ya iba Sí, enamorada. Ya iba enamorada. Entonces recién regresé a El Salvador, me casé. Bueno. Pero estaba tan jovencita, ¿verdad? Que estuve unos años casada, tuve mis 2 hijas. Entonces ese matrimonio pues terminó. Ese fue entonces un noviazgo de aquellos noviazgos de carta. Sí. Porque y casi no que de había niña, internet así. Casi que de niña porque empecé bien jovencita. Ajá. Pero luego pues me fui y sí, fui de carta y de llamaditas y de aquellas cartas que llegaban cada 15 días, Claro. ¿sabes? Porque no existía chat. Y la respuesta a otros 15 días, Exactamente. etcétera. Y 2, 3 páginas, o era usted lacónica para 2, sus 3, cartas. 4 páginas, sí. Bueno. Sí, escribí. E igualmente recibía. Igualmente, sí. Bueno, esos son los momentos encantadores. Sí, aquello sí, así. sí. Esos son los que permanecen. Sí, y cuando regresa, pues se casa. Sí, regreso, me caso y luego tengo mis 2 niñas. Tuve primero mi niña mayor y luego nos fuimos a vivir a México. Estuvimos en México 3 años con él y allá nació mi segunda niña. O sea, la segunda es mexicana. La segunda es mexicana. De nacimiento. Sí. Ok. ¿Y ese periodo, cuánto dice que vivieron allá? 3 años. Sí. Okay. ¿Se sintió bien allá? Bueno, estaban en ese momento llamado el DF, ahí vivían. Sí, en el DF vivíamos. ¿Cómo se sentía con el smog de esos días? ¿O no había tanto? Bueno, sí había, pero nosotros vivíamos al sur, entonces ahí era el área, digamos, más limpio, ¿verdad? Entonces, no, yo fui feliz, fui muy feliz en México. Sí. ¿Qué hacía en México usted? Porque había estudiado administración. Sí. Cuando regresó se vino a casar y ya trabajó aquí. No, casi que no trabajé porque a los 4 meses de haber llegado al país nos fuimos a México. Bueno. ¿Y nos allá, casamos y nos fuimos. ¿En México? Allá, quien fue mi esposo fue invitado a trabajar en un ministerio cristiano y estuvimos trabajando para ese ministerio pues unos añitos, ¿no? Y luego regresamos y seguimos. Ajá. Estuvimos en ese ministerio y ahí nació mi niña y luego regresamos y nos fuimos a Santa Ana a vivir unos años también con ese ministerio. Qué interesante, porque de una ciudad tan grande como México, pasar a Santa Ana, que tranquilo, otra frecuencia, otra velocidad. Otra vida, sí. Sí, realmente mi vida ha tenido bastantes cambios, ¿verdad? Sí, eso que no hemos llegado a donde está ahora. Ahora, en ese momentito en Santa Ana, ahí usted tampoco ejerció su profesión. Tampoco porque estábamos en el ministerio. Correcto. Entonces yo apoyaba en el ministerio en las cosas administrativas, pero sí, todavía no. Hasta que regresamos de Santa Ana y ya nos establecimos en San Salvador, entonces yo comencé.
y sí tuve una profesión muy bonita porque aunque estudié administración, yo me desarrollé en el área de las comunicaciones. Ajá. Entonces eso fue en Visión Mundial, estuve mucho tiempo trabajando con las comunicaciones y viajaba a todo el país y ahí fue donde me enamoré de la mujer salvadoreña porque conocí las necesidades de este país de veras de fondo, ¿verdad? Nos íbamos a las comunidades más necesitadas, más vulnerables. En toda la República. En toda la República, anduve con Visión Mundial y eso fue durante la guerra también, ¿no? Entonces sí tuvimos bonitas aventuras, ¿verdad? De guerra ya. No se circunscribía la visita a la cabecera departamental, sino se extendía. No, era las comunidades, porque allí era donde Visión Mundial tenía operaciones. Entonces, luego pasé a otras ONGs que todas eran de ayuda social, entonces también me tocaba ir con el Centro de Apoyo a la Microempresa. Ahí era el apoyo para la mujer ya específicamente. En Visión Mundial era la niñez, en el Centro de Apoyo era con la mujer. Entonces ahí sí ya me tocaba entrevistar a la mujer salvadoreña, me tocaba hasta llorar con ella. Sí. Cuando dice entrevistar, ¿procesaba usted videos, audios o solamente escribía? Hacía la entrevista, me tocaba hablar con ellas. No, yo tenía un asistente, entonces él llevaba la cámara y todo. En esa época me imagino un VHS. Sí. Ajá. Sí, unas cosotas O grandotas. Betamax. No, Betamax no usó, ya era VHS. Sí, era VHS, sí. Y que además era una cámara aquí, un cable y una cajona Sí. en el otro lado, Sí. ¿verdad? En esa época. Y fotos y todo. Sí. Así que fue un tiempo muy hermoso y ahí sí yo aprendí a amar a nuestras mujeres. Cuando usted iba a esas comunidades, ¿estaba acompañada de cuántas personas? A veces era una comitiva de 6 personas, a veces íbamos solo mi asistente y yo, dependía. A veces habían extranjeros que venían a visitar y a ver pues, los patrocinadores del proyecto, ¿no? Entonces iban a conocer la realidad y a conocer que la ayuda realmente llegara a las personas en necesidad. Muy importante hacer eso. Exactamente. No solo por bien de ustedes, sino como testimonio a quienes ayudan. Exactamente. Ahora, qué irónico que usted dice que eso era tiempo de guerra. Sin embargo, llegaban a esos lugares y ya procedían con su trabajo. Hoy es totalmente distinto. Sí. Y no hay guerra. Aparentemente, ¿verdad? Sí. Ahora no sé si lo haría, la verdad. Ajá. Sí, pero en esos tiempos, pues eran los soldados, era la guerrilla y teníamos que negociar con los dos bandos para poder pasar. Me acuerdo en Morazán, tuvimos que hablar primero con los soldados que nos dejaran pasar y al otro lado a hablar con el otro bando, que también que nos permitieran trabajar y les explicábamos en qué andábamos y nos respetaban a ambos bandos, entonces sí, pero sí no dejaba de haber su peligro, ¿verdad? Claro, totalmente distinto. ¿Eso dura entonces qué tiempo, Ana? Eso dura unos 20 años, quizás 15, 20 años, porque después pasé a la empresa privada. Ajá. Porque hubo un salto, ¿no? Yo ya sentía que ya la viajadera ya le quería bajar. Estuve en Naciones Unidas un tiempo, trabajando para un proyecto de refugiados, repatriados. Entonces después le quise bajar, ya empezaba, sentía yo ya la situación a ponerse un poquito más peligrosa. Entonces también quería dar un salto a la empresa privada. Salté a la empresa privada, ¿verdad? Estuve en la Asociación Salvadoreña de Industriales un tiempito y de ahí salté a Coastal, donde está la Nejapa Power, los dueños de la empresa Nejapa. Pero siempre, y lo que más me encantaba era viendo la parte social de la empresa. A mí me tocaba todas las relaciones con las comunidades. Entonces yo estaba como pez en el agua. Exacto. Entonces sí me tocaba hacer todos los proyectos y yo sentía que era responsabilidad social que debe tener la empresa. Ya la tenía en el alma. Entonces trataba que la empresa apoyara lo más posible los proyectos sociales. Y sí se hizo, hubo proyectos de salud, de educación, de alimentación para niños pequeñitos. Bueno, hubo muchísimos proyectos, ¿verdad? Y un proyecto fue el primer proyecto que tuvimos con maras, ya empezaba lo de las maras. Entonces fuimos con ellos en Apopa, fue eso, porque la Nejapa Power es colindante de Apopa, ¿no? Entonces ahí en Apopa fuimos a hablar con ellos. Y a mí me tocó hacer todo eso, ¿no? De la negociación con la gente de las maras. Y ¿Cómo la trataron?
Fíjese que me trataban con respeto. Al principio me ignoraban. Llegaba yo y quería hablar con ellos y me ignoraban. Pero después me explicaron que me ignoraban no por mí, sino que porque yo representaba una empresa americana y todo el rollo. Pero cuando yo empecé a hablar con ellos y me decían, yo a usted no le creo, me decía, a usted sí, pero a su empresa no, y cosas así. Entonces yo les dije, no, es que la empresa soy yo. Así es que créanme, porque quien va a hacer que las cosas sucedan soy yo. Y así fue. Les pusimos un taller para arreglar automóviles, ¿verdad? Y ellos aprendieron, se les donaron equipo. Y a sus esposas, porque muchos de ellos son casados o acompañados, se les puso un taller de corte y confección. Entonces ellas hacían cositas y ellas mismas comercializaban en los mercados locales y en tienditas. Fue un proyecto buenísimo. Ahora, porque usted era como un condicionante cuando la contrataban, digo, condicionante de su parte, que fuese así, o usted abría esa brecha social que posiblemente la empresa no la tenía tan grande, tan fuerte. Fíjese que eran las empresas con el deseo de proyectarse, ¿verdad? Entonces, si sacaban y me llamaban, era porque miraban mi experiencia y yo realmente ya estaba entregada a eso. Entonces yo buscaba eso, y si había un proyecto de eso, por ejemplo del sur estaba en una etapa que era nacional, que la electrificación era nacional, no era. Entonces pasó la privatización y ellos encontraron muchas barreras, que la gente ya no los querían aceptar privatizados. Entonces a mí me tocó ver toda la parte de cambio de imagen, de reposicionamiento, de relanzar el nuevo más, que no tuvieran miedo que una empresa privada iba a venir a hacer desastres al país, y me tocó también ver la parte de proyección. Entonces ahí me tocó meterme bastante con los medios, ¿verdad? Tuvimos un proyecto de relanzamiento de imagen y aprendí mucho. Trabajamos con una agencia de publicidad y estaba feliz. Así sacamos una campaña en el diario, en televisión, en todos los medios, ¿no? Hubo una campaña de relanzamiento muy fuerte. Y ahí aprovechábamos para también meter lo que estábamos haciendo en las comunidades, que realmente estábamos proyectándonos, y sí lo estábamos haciendo, proyectos de educación, de eso. Muy bien. Sí. Bueno, en el siguiente segmento voy a preguntarle a Ana sobre la perforación del alma de ella en esos trabajos que estuvo desarrollando. Así que no se muevan de donde están. Su arte es una mezcla de surrealismo mágico, figurativo y naif. Dígame, Ana, y con ese desplazamiento suyo por toda la República, en un trabajo, después en otro, ¿cómo afectó eso a la familia? Pues sí afectó, imagino que sí afectó, porque digamos una vez al mes me iba 3-4 días a Oriente. Pues, pero yo realmente hizo lo posible que no afectara tanto, ¿no? Porque sí, cuando uno está y se iba a las comunidades ya viene tarde, pero yo llegaba a revisar las tareas a mis hijas, a que realmente hayan estudiado, a ver que habían hecho todo lo que tenían que hacer. Pero eso es una percepción personal. Pero ellas, ¿qué decían? ¿No le decían, mamá, casi no te he visto? No, fíjese que no me dijeron. No sé, en su corazoncito, pero... Bueno, ahora que ya están más grandes, inclusive una es madre, ¿no? Sí. Así que a estas alturas pues ya le hubieran dicho. Sí, yo no, ellas, que tú, etcétera. Sí, pero no pasó. Okay. No, porque los fines de semana me dedicaba y trataba de recién de calidad, ya que no les podía dar tanta cantidad durante la semana, pero sí todas las noches, todas las tardes, ¿no? Cuando podía llegar temprano llegaba, ¿no? Pero sí era revisar tareas, estar con ellas, a dialogar, a platicar, a preguntarles cómo les había ido el día. Ok, ¿y con el cónyuge? Pues con el cónyuge pues fue bien por muchos años, pero a la final pues no, el matrimonio dejó de resultar y terminamos separándonos. ¿Cuánto tiempo pasó usted divorciada o separada? 2 años. ¿Poco tiempo? Digo, antes de que viniera el nuevo príncipe azul. Sí, fueron 2 años, sí. Ajá. Sí. ¿Cómo conoció a su actual esposo? Él trabajaba en aquel tiempo, cuando nos conocimos, él trabajaba para Philips, una empresa holandesa. Entonces a él le tocaba viajar y en una de esas vino a El Salvador con Philips
y yo en ese tiempo representaba en mi empresa, que era una comercializadora de energía eléctrica, yo estaba dando la cara de la empresa ante la AmSham, la Cámara Americana. Entonces había una festividad navideña de todas las empresas que yo no mucho quería ir porque andar sola y todo a mí ya no me gustaba, pero mi jefe me dijo, aunque sea 10, 15 minutos, váyame. Entonces fui. Y fue y ya no salió. Ahí fue el flechazo No, por eso digo, a la fiesta usted llegó, pero ya no salió. Mire, no fueron ni 10 minutos que nos conocimos, porque ahí estaba yo y solo iba a llegar y me iba, ¿no? Pero de repente vi que alguien me vio por allá y ya los ojos se buscaban, ¿verdad? Y entonces él empezó a indagar que quién era yo y le dijeron quién era yo, ahí todo el mundo se conocía en el ambiente y al ratito nos estaban presentando. Ajá. Entonces, pero ¿Y él se usted no tenía preguntó que y ir. este quién es? Tampoco. No pregunté, solo pensé. Ah, vaya. No lo pregunté. Entonces, él ya se tenía que ir porque andaba con otra persona. Solo me dijo, ¿tienes tarjetita de business card? Tarjeta de presentación. Negocios, Entonces nos intercambiamos. Me dijo, ¿te puedo llamar? Sí, le dije. Cuando se fue, ya se imagina todo el mundo, el Chele, no sé qué, pero no me va a llamar jamás. Se va y no. A los 2 días llegó a Holanda, porque pasó a Estados Unidos, de Holanda me estaba llamando, ya llegué. Y de ahí para allá fue llamada diaria. Después más adelante fueron 2 veces diarias, después era con chat, después era nos mirábamos. ¿Cuánto tiempo pasó de llamada, antes de volverse a ver físicamente? Él a los 2 meses regresó. Ajá. Sí. ¿Solo por usted? Sí, y después cada 2 meses regresó por 1 año. Flechazo. Fue flechazo. Y a la segunda vez que vino me dijo, yo no puedo estar viniendo, o sea, si esto no nos va a llevar a nada, porque él también había pasado una situación similar, estaba solo, yo también. Ajá. Entonces me dijo, sí, así ellos son bastante prácticos. Pragmático total. Si nos vamos a casar, pues yo sigo viniendo, si no, salud, ¿verdad? ¿En qué momento le habló de matrimonio ese hombre? La segunda vez que vino. Y me dijo, a mí no me gustan las cosas así tan anticipadas, pero me dijo, realmente, yo no puedo estar viniendo, le salía bien caro, ¿verdad? Estar viniendo cada 2 meses, y vino cada 2 meses durante 1 año. Con Pero eso hubiera comprado el apartamento, ¿eh? Sí. Entonces me dijo, si yo sé que vamos a llegar a algo, porque me dijo, quiero hacer mi vida contigo, y si vamos a llegar a algo, pues yo sigo viniendo, no importa. Pero si solo jugandito, pues no, ¿verdad? Y realmente yo no estaba para jugandito ni él. ¿No le gustó nadie antes que el señor holandés? No. Sí tuvo admiradores. Sí, pero no eran las personas apropiadas, Ajá, convenientes, no eran. Este hombre entonces, si lo vamos a analizar en 3 puntos, ¿qué fue lo que más le impactó de él? 1, 2, 3. 1, era cristiano. Y era para mí la condición básica y primordial. Correcto. Y luego era un europeo y cristiano, le digo, no hay muchos, ¿verdad? Entonces le encontré que era un hombre bueno, de buen corazón, o sea, bien transparente. Y sí, es una cultura bastante transparente, ya por cultura. Y la tercera, pues también hubo atracción física, ¿no? Claro, indispensable. Sí. Cuando sus hijas se enteraron de que este caballero estaba en serio, ¿qué opinaron? Le gustó la idea. Yo les dije a ellas, hay alguien especial en mi vida, me reuní con ellas primero, hay alguien especial en mi vida. Y a las 2 les vi la sonrisa. Y las 2 nos dijo, es que nosotros no nos gusta verte sola, porque todos los eventos familiares y todo yo solita. Entonces no queríamos verte sola más. Entonces ellas sí querían. Cuando ya les dije, ¿quién es? Me dijeron, lo conocemos. No lo conocen. Y se quedaron, ¿y quién es? Es un extranjero. ¿Y de dónde es? De Holanda. Ay, Elizabeth, por lo lejos, ¿no? Claro. Pero luego él vino ese fin de semana que yo hablé con ellas, él vino, estuvimos en una cena juntos y sí le gustó. Y yo sé que le gustó porque mis hijas no me iban a engañar, ¿no? Entonces las 2 yo las vi y cuando ya se fueron ellas de la cena yo me fui al carro y las 2 me hicieron así. Entonces les había gustado, porque es una persona bastante carismática. Ah, correcto. O sea, se proyecta y platica y es simpático. ¿Él simpático. habla español o ustedes hablaban en inglés? Hablamos todavía en inglés. Ajá. Hablamos en inglés. Él habla español porque aprendió y le encanta el español y tiene facilidad para los idiomas. Entonces habla
bastante español ahora. ¿Y en la cena Yo- familiar? Inglés. Inglés. Puro Todos hablaron todos, inglés. Todos, todo era de inglés. Le hicieron preguntas así duras las hijas a él. Le Como pregun- quien dice, a ver cómo está este hombre. Pues- si mi mamá lo aprueba, sí, pero ¿merece este hombre tener a mi mamá? Sí le hicieron preguntas sobre su trabajo, sobre su familia. Él tiene 3 hijos. Entonces todo eso se lo preguntaron sobre su familia, sobre su fe, sobre lo que él cree. Ahora, él es bastante matemático, su profesión. Entonces me decían, mami, solo pensé en eso, ¿no? Que su mentalidad es bastante matemática y bastante... Y tu mentalidad más artista y un poquito diferente. Entonces, pero fíjese que a la final eso es nos ha complementado, ¿verdad? Porque él con su pragmatismo, su física, su matemática, él es... ¿Y cuándo llegó usted a conocer a los hijos de él allá? El mes antes de casarnos, nos casamos aquí en El Salvador, nos casamos en septiembre y mayo me fui allá, pues a conocer su ambiente, sus hijos, su mundo, que iba a ser mi mundo después, ¿no? O Estuve sea, allá. ya era algo Sí, pues determinado. sí, claro, pero claro. ¿cómo reaccionaron los hijos? Sí, no, los Bueno, hijos con la misma muy- cultura tranquila, Sí, ¿verdad? pero hubo apertura, o sea, les gusté, les caí bien y sí, iniciamos una amistad. Sí, ellos son Él tenía bastante muchos bien. años de divorciado. Tenía como 3 quizás. Ajá. Sí. Estaba más o menos Sí, similares. sí, andábamos. Sí, Entonces, usted fue a conocer, sí, fui a conocer. pero ya casado. No, me fui antes de casarme. Bueno, correcto. O sea, Entonces, todavía antes de casarme, porque siento que todavía antes de casarme, bueno, si hay algo que realmente no me gusta, siempre se dice, Hay no tiempo. cometamos el error, ¿verdad? Pero no, me llevó allá y me llevó a conocer el país, que es una cosa preciosa, ¿verdad? Uno se enamora del país, la gente es buena, son un poco serios, un poquito fríos, pero así son, uno tiene que aprender a conocerlos. Pero son transparentes, que Eso. eso es muy importante. sí. ¿Qué clima había cuando usted llegó a Holanda? Bonito, estaba primavera, estaba el mejor clima en mayo, porque están los tulipanes en ese momento floreciendo y todas las flores están floreciendo y el amor estaba floreciendo, así es que fue un momento bien bonito, fue bien bonito. Llegó usted a Ámsterdam. Ahí llegué y luego me fui a la ciudad donde vivo, a 2 horas de Ámsterdam. Ahí, ese es el lugar de él. ¿Cómo se llama el lugar? La ciudad donde Sí. vivimos se llama Eindhoven. Pero ahí vivía él. Ahí vivía los últimos 25 años por Philips, Ajá. porque ahí sigue siendo la sede de Philips, pero él es del norte, él es Ah. del norte de Holanda, aún hablan otro idioma, Fries hablan, pero sí, es siempre Holanda, ¿no? Pero es del norte. Bueno, interesante con esto de los idiomas. Le voy a pedir a Ana que después nos hable de esa confrontación del idioma y de las costumbres. Así que no se muevan de donde están. Su primera participación en exposiciones fue en el año de 1972, en la colectiva anual de la Academia de Artes de la Galería Nacional de Artes. Entonces, hablemos de el choque de los idiomas. Usted habla inglés con él. En Holanda, mucha gente habla inglés. Sí. O sea que ahí usted se defendía tranquilamente. Pero, ¿se pasó a aprender holandés? ¿En serio? Sí, estuve y sigo, porque es un idioma tan difícil que hay que seguirlo estudiando. Sí, cuando es parte de requisito de serme ciudadana. Yo tengo que pasar un examen de holandés, del idioma, y un examen de la cultura holandesa. Entonces, allá... Aún siendo casada con un Sí, holandés. Sí. O sea, podrían haberla aceptado como la señora latinoamericana que se casó con un ciudadano, Sí. pero no le daban la ciudadanía hasta no pasar estos requisitos. Fíjese que cuando... Es que la ciudadanía me la daban a los 3 años de casada. Ajá. Pero yo ya había tenido que haber pasado, sí,
yo necesitaba pasar los exámenes. Y sí, lo pasé a la primera, el del idioma. El de la cultura lo pasé la segunda vez. Y hay gente que lo pasa a la quinta porque es un idioma muy difícil. Pero como me gustó aprenderlo, ¿no? Y estaba entusiasmada por mi nuevo país y todo, lo pasé. Pero después hay que seguir aprendiendo porque es un idioma muy extenso, muy difícil, con una gramática totalmente diferente a la nuestra. Nada que ver con inglés, nada que ver con español. Nada que ver con nada, creo. E inclusive usted acaba de mencionar en el bloque anterior que en la parte norte de Holanda hablan otro idioma prácticamente. Sí, mi ¿Se esposo parece habla... No se parece, fíjese que es totalmente diferente. Entonces su esposo sí domina el del norte, el de la ciudad donde están, sí, e inglés y un poco español. Español, francés bueno. y ¿cuál es el otro? Son Sí, cinco, como él tenía que viajar idiomas. mucho. Sí, él habla 5 idiomas, sí. Una gran ventaja. Sí. ¿En algún momento usted ha sentido discriminación allá por su origen latinoamericano o la admiran? No he sentido discriminación. No. Para nada. No. A veces siento que me ven un poquito raro porque soy diferente, pues, o sea, es así, soy diferente, tengo pelo oscuro, ojos oscuros, entonces sí, me ven, pero no en una forma de discriminación, sino que por algo diferente, como uno puede estar en un restaurante y una persona entra totalmente blanca, pues mucha gente la voltea a ver, aunque sea disimuladamente, no por la diferencia. Ajá. Pero no, yo me siento aceptada, Y con la sociedad que rodeaba en ese momento a su esposo, ¿cómo encajó? También, sus hermanas, sus hijos, sus hermanas, que fue mi primer, su papá, sí, me dieron apertura. Las hermanas son unidas conmigo hasta la fecha. Y también, pues la gente de donde vivo, el pueblo donde vivo, es bonito. Cuando usted dice pueblo, ¿cómo lo podemos paralelizar con El Salvador? ¿Una ciudad más pequeña o un pueblo? Allá es un pueblo pequeño. No, allá, pero paralelizándolo a nuestra realidad. Yo creo que es un pueblo también. Es un pueblo que queda a 10 minutos de la ciudad, de Eindhoven. Entonces es muy bonito porque no vivimos en el bullicio de la ciudad, pero a 10 minutos todo el súper, todo lo hacemos en la ciudad. Pero vivimos en un área súper tranquila. Ahí usted no escucha una mosca en todo el día, ¿verdad? Quizás a mis 20 años eso me hubiera desesperado, esa tranquilidad, esa paz. Es una paz que le digo, para mí ahora es increíble. Porque yo paso pintando, paso haciendo mis muñecos, paso haciendo cosas, horas de horas, y a mí se me ve el tiempo. Y me fascina ese silencio, me encanta. ¿Cómo comienza usted a pintar y cuándo? Comienzo a pintar desde pequeñita. Yo creo que desde kindergarten ya hacía mis dibujos, y mi mamá fue viendo esa vocación, ¿no? Y yo pintaba y dibujaba, y en secundaria la clase de arte, de dibujo, era mi favorita. Entonces el maestro Miguel Ángel Orellana comenzó una academia de dibujo y pintura. ¿Buen tutor? Sí, excelente. Él comenzó artes visuales. Entonces habló con mi mami y le dijo, mire, yo le voy a dar un precio especial, pero quiero que Mercedita, me decía él, quiero que Mercedita vaya a mi academia. Le digo, ella hay que desarrollarle ese don, ese don. Entonces mi mami, fíjese, aún con sus limitaciones económicas, porque el arte es caro, el arte siempre es un poquito elitista, aquí y en todas partes. Entonces todos los materiales son caros. Mi mamá hacía un gran esfuerzo y me puso a aprender a pintar, me compraba mis óleos, mis pasteles, todo. Y yo era algo, para mí el sábado era tan especial, porque yo me iba a mi academia de pintura. Y yo iba el turno de la mañana, había turno en la tarde. Pero se quedaba. Sí, yo me iba a meter en la tarde también. Es que si tenía un cuadro a medio camino, yo tenía que terminarlo, y podía pasar todo el día ahí, y se iban todos y yo me quedaba una hora más. O sea que hasta en algún momento llevaba su almuerzo. Sí, llevaba, porque sí, o no comía, si es que media vez uno pintaba con estar tomando agüita ya. Ajá. Y el maestro me decía, Mercedita, ya estuvo. Si es que me falta tal cosa, me falta esto. Y él me permitía, ¿verdad? Porque pues sí, él entendía mi amor por el arte. ¿Cuánto duró ese periodo con el maestro?
Fíjese que tuve varios periodos con él, porque el primero, luego yo me fui a estudiar a Estados Unidos, entonces ahí tuve que cortar. La primera vez fueron como 4 años, que fue mi base, digamos, porque con él aprendí a pintar y a dibujar, ¿no? Él era excelente dibujante. Luego regresé, estuve otros 2 añitos, luego me fui para México, luego regresaba y me iba otros 2 añitos, y así estuve fueron como 3 periodos que estuve con él. Pero después estuve no sé cómo fue el encuentro con Mayra Barraza, que ella es una excelente artista, ¿no? Qué bárbara. Y para el dibujo, la figura humana, entonces yo quería un poquito ya la figura humana. Ya había pintado cosas, bodegones, flores, hoy quería la figura humana, que es me muy difícil. Sí. O por lo menos requiere una gran disciplina. Sí, las dos cosas, es difícil y requiere disciplina. Entonces con ella estuve casi 2 años y eso fue bellísimo, fue que me fascinaba la figura humana. Teníamos modelo desnudo y nos poníamos de un lado, nos poníamos de otro a captar la figura humana a diferentes ángulos. Fue muy bueno ese tiempo. Y luego corté y luego al final estuve con el maestro Solís, Armando Solís, ¿verdad? Entonces ya volví un poco a los bodegones y todo, ya había de todo con él. Y sí exponíamos y todo eso era fascinante. Bueno, antes de terminar este segmento, quiero que me hable de 2 obras pintadas por usted. Hábleme de esta. Esa obra tiene mucho que ver con la mujer salvadoreña, ¿verdad? Tiene que ver con el espíritu. Se llama Florece mi alma. Entonces tiene que ver con la mujer salvadoreña, pero a la vez conmigo, que soy la mujer salvadoreña, pero también trato de reflejar la mujer salvadoreña luchadora que yo conocí en todo esto que le digo de mis caminos en el área de las comunicaciones, ¿no? Con las ONGs. Entonces, ella está tocando guitarra y a través de la guitarra, a través de la música, se está proyectando, se está expresando. Y la guitarra está floreciendo porque es una forma que ella florece al expresarse. En su cabeza ella tiene un pueblo, que es lo que yo ya tengo allá en mi cabeza, son mis pueblos, mi gente, ¿no? Entonces es un pueblo con casitas salvadoreñas, luego hay flores, hay mucho colorido, porque este ambiente es bellísimo con sus colores, ¿verdad? Y tiene diferentes cosas de este ambiente, plantas, frutas, diferentes artículos, digamos, que todo refleja el trasfondo salvadoreño. Ella está un poco triste, esa mujer, porque yo vi mucha tristeza también en la mujer salvadoreña, ¿verdad? Vi tristeza en ella. Podríamos decir que era por la época. Probablemente vi que les tocaba, muchas de ellas, no digo todas, les tocaba solas, mujeres solas criando hijos, trabajando a sol y sol, vendiendo bajo el sol. O sea, es una mujer sufrida, pero a la vez está en este ambiente precioso, tropical, ¿verdad? Eso fue un poco lo que yo quise reflejar. Y a la vez era yo que por en medio de este nuevo arte que Dios me dio, estoy reflejándome también, estoy proyectándome, ¿no? Tratando de decir qué es lo que siento por mi pueblo, por mi gente. Ok, y háblame de esta otra. Esa otra es un poquito más complicada, ¿verdad? Porque son como sueños, ambas obras son un poco surrealistas, por supuesto, está dentro la ilógica, ¿no? Entonces, pero es un poco como a veces yo me siento, ¿verdad? Que estoy bien, y hay un mundo de colores alrededor mía, pero adentro a veces, y son pocas veces, pero lo pinté cuando en un momento es como muchas disyuntivas adentro de mi vida, el vivir allá, aunque yo soy feliz allá, pero mi corazón está partido. Claro. Porque aquí están mis hijas, aquí está mi mamá, mi mundo, mi gente, ¿no? Entonces un poco eso fue el reflejo. Y siempre poniéndole los motivos tropicales, ¿no? Hay unos tucanes, hay unas flores y mucho colorido, que es lo que mi alma floreció después de un nuevo principio, digamos, que yo tuve. Y de ese nuevo principio de Ana Mercedes, como ya lo dijo ella ahora, pues vamos a hablar en el siguiente segmento. No se muevan de donde están.
Entre sus proyecciones está abrir una tienda online en la cual se vendan muñecas y contemple tutoriales para su elaboración. Además, realizar talleres en El Salvador y Canadá. Entonces, Ana, hay un momento de turbulencia, de que lo inesperado llega. Entonces, más o menos, el cuadro que vimos en el segmento anterior refleja parte de esa experiencia de vida. Sí. ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo afrontó? ¿Y cómo lo superó? ¿Cuándo sucedió? Sucedió el 2010, ¿verdad? Que yo estaba allá, tuve un trabajo allá primero, pero vino la crisis económica mundial y la empresa quebró, entonces yo me quedé sin trabajo, pero en ese tiempo yo me enfermé de la garganta y bueno, era una gripe y era normal porque era invierno, ¿no? Entonces me sentía muy mal de mi garganta. Y bueno, pasó la gripe y yo sentía las amígdalas se me habían inflamado, ¿no? Pero pasó la gripe y yo ya estaba bien y la amígdala me seguía inflamada. Yo decía, esto no es normal. Y pasaban más los días y yo seguía mala, inflamada. Entonces no dije, voy al doctor, esto no es normal. Y fui a mi médico de familia, que es el primer contacto allá, ¿no? Donde uno va. El médico de familia me vio, me revisó y me dijo, yo quiero que la vea un otorrino. Me mandaron al hospital, ya del hospital de la ciudad, y me vio el otorrino y no le vi muy buena cara. Entonces me dijo, mire, porque yo le dije, yo creo que tengo una infección, que no sé qué, y me va a dar antibiótico. Y me dijo, vaya, le voy a dar antibiótico, una semana y se lo toma el antibiótico y en una semana viene, me dijo. Y si no se le ha quitado, le vamos a hacer una biopsia, me dijo. Ya la palabra biopsia ya me fue asustando, ¿no? Bueno, le dije yo y agarré la receta del antibiótico, pero cuando iba a salir del consultorio, el doctor me dijo, no, espérese, me dijo, espérese un momento, me dijo, regréseme. Y regresé, se la voy a hacer ahorita, me dijo, la biopsia. Él estimó que para qué voy a permitir una semana de no atacar. Exactamente, si él, creo que él siempre supo, al solo verme supo, y me dijo, vaya, me sacó la muestra y me dijo, entonces váyase y ya la semana viene, ahí le voy a tener la respuesta de la biopsia. Y siempre tome los antibióticos. Y siempre tómelos, pero eso ya quizás más para hacerme tranquila a mí, porque yo voy a darle, yo creo que tengo una infección, y tómeselos, me dijo. Pero a la semana exactamente regresé. ¿Cómo está con los antibióticos? Me dijo. Estoy igual, le dije. Sí, yo sé, me dijo. Entonces me dijo, le tengo una mala noticia, me dijo. Ajá, usted tiene cáncer, me dijo. Cuando me dijo así, perdón. ¿No? Es natural. La sacudida emocional a una persona, sobre todo cuando siente que todo está bien, y de repente viene una noticia de este calibre, tiene que ser algo muy fuerte, por lo que han pasado muchas personas y están pasando. Sí. Así que usted sintió ese nudo en la garganta. Sí lo sentí. Fíjese que me pongo más emocional ahora, después cuando lo cuento, que en ese momento. En ese momento el doctor me estaba diciendo, usted tiene cáncer, y yo solo me le quedaba viendo. Yo desde el día antes, cuando me dijo le voy a sacar la biopsia, la semana antes, yo sabía, o sea, de alguna forma yo sabía, yo dije, esto es una mala noticia, y mi esposo, no te preocupes, que no va a ser eso, y yo no dije nada a nadie, y él tiene un cuñado doctor, y le contamos, no niña, va a ser todo el mundo tratándome, y yo en el fondo, mejor me preparo para lo que viene. Correcto. Entonces traté de prepararme esa semana espiritualmente, porque esto viene y viene y viene y viene y ya nadie me lo sacó, ¿verdad? Porque esto no es normal. Teniendo usted toda la experiencia previa, espiritualmente hablando, entonces atacó como se debía, o como se debe. Exactamente. Y yo le dije, yo me hincaba en las noches, ya tenía dillitas de no hincarme. Esas cosas lo hacen que uno se hinque de nuevo. Yo decía, Señor, yo sé lo que viene, dame fuerzas. Eso es todo lo que le pedía. Dame paz, no quiero agarrar esto alocada, dame paz, dame tranquilidad y ayúdame a afrontar lo que viene. Y tú me has guiado en toda mi vida, he afrontado tantas cosas contigo y de esta igual. Así es que, pues yo cuando me dieron la noticia de que usted tiene cáncer, pues bueno,
el doctor cuando vio que yo me quedé realmente me quedé tranquila, entonces él me dijo, se me queda viendo, que no está entendiendo, me dijo. Estaba tan acostumbrado a las crisis. Los ataques de pánico. Tenía Exacto. un psicólogo al lado. Ajá. Para cuando me agarraba el patatús. Entonces, no, yo solo me le quedé viendo y procesando toda la información, ¿no? Entonces, cuando vio que yo no reaccionaba, me dijo, pero usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo. Sí, doctor, usted me está diciendo que tengo cáncer, le dije. Sí, ya me lo dijo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Y se quedó, bueno, vamos a actuar, me dijo. Ajá, dígame qué hacemos, dónde voy a ir, qué hospital, qué doctores y todo. Y entonces allí inmediatamente agarró el teléfono y hizo contactos y me dijo, vaya, la otra semana tiene cita en Maastricht. Eso es lo que a mí casi que porque Maastricht es una ciudad casi a 2 horas de donde yo vivo. Y yo le dije, pero donde da sus conciertos Andrea Rieu. Exactamente, de ahí es él. Entonces, pero ¿por qué no aquí si este hospital es grande? Le decía, y ustedes tienen máquinas. Y me dijo, sí, aquí tenemos el equipo, tenemos los doctores, aquí tenemos todo. Pero entiéndame una cosa, me dijo, la estoy mandando a una clínica que es lo mejor del mundo, de Europa, y al decir de Europa estamos hablando del mundo, casi, viene esta gente de Estados Unidos, en cáncer de cuello. Entonces, ¿me entiende? Me dice, la diferencia. Yo aquí la puedo tratar, me dijo, pero quiero que a usted le vea lo mejor de lo mejor. Entonces ahí dije yo, pues sí. No puedo negarme. ¿Y cómo? Y más bien ahí empecé a ver la bendición de Dios, ¿no? Porque dije, caramba, me están mandando a lo mejor del mundo. Y bueno, está bien, le dije. Y ya fuimos y empezó el proceso, ¿no? Ya empezó el proceso, fue un proceso duro, fue puras radiaciones, y fue radiaciones fuertísimas, porque le hacen a uno el análisis de cuánto puede tolerar su cuerpo. Entonces yo estaba en muy buena condición física en ese momento, yo iba al gimnasio, me alimentaba bastante sano, y trato de toda mi vida alimentarme sano, iba al gimnasio, entonces tenía buenos hábitos en general de vida. Entonces, usted está muy bien, me dijo, físicamente, entonces prepárese, me dijo, el doctor, el oncólogo, porque vamos con todo, me dijo. ¿El oncólogo? Ya en Maastricht, Ah, en la clínica maestro. Me dijo, vamos con todo, me dijo. ¿Qué quiere decir? Le dije. Quiere decir, me dijo, de que vamos a matar ese cáncer. Y eso quiere decir que usted va a sufrir, me dijo. Porque le voy a poner esas máquinas de radiación a tope para asegurar que le estamos matando esa cosa que tiene ahí. Ay, opéreme, le decía, opéreme. No se puede operar, me dice. Yo la puedo operar, pero si la opero, está el riesgo de que a veces se toca un cáncer y se riega. No, me dijo, no, vamos a ir a lo seguro. Radiación pura, a tope. Así es que ahí empecé yo mi proceso, ¿verdad? Mi proceso. ¿Su esposo tuvo la oportunidad de acompañarle en todo ese periodo? Bueno, me acompañaba porque él tenía que trabajar y todos los días tenía que ir hasta Maastricht, era toda la mañana. Entonces iba en taxi. Dios pone ángeles, Dios puso un ángel, una amiga guatemalteca de la iglesia, ella venía. Ella todos los días dejaba su hogar y se venía aquí a mi casa, al pueblo, y nos íbamos en taxi. Ella se iba conmigo en el taxi. Allá me esperaba mis tratamientos. Después de la radiación yo siempre iba a otro médico, un dermatólogo, o el dentista, o el oncólogo, o el nutricionista. Tenía 6 doctores atendiéndome. Está hablando de que en lo que iban, la atendían y regresaban, se iban 6 horas, fácil. Era toda la mañana. Y ella se iba conmigo porque yo salía débil, para que ella darme todo el soporte de regreso a casa. Ese fue mi ángel. Sí, bueno, y pasó el proceso y ya después del tratamiento, cuando uno piensa, ya estuvo, ya después de la última red. Bueno, mi hija fue al final, el periodo más duro, que fue la última semana, mi hija mayor fue a estar conmigo. Ajá. Entonces ahí fue que después de que mi hija se regresó, que yo dije, ¿terminó? No terminó. Después uno está tan intoxicada de tanta radiación que sí hubo un periodo después que yo sentí casi que me moría.
pero ya es un periodo porque el cuerpo ha sido ametrallado. Sí. Pero el cáncer sí fue extirpado. El cáncer fue eliminado. O eliminado, más bien, porque no se extirpó. No se extirpó, se eliminó. Y sí, el doctor me dijo se eliminó, pero mi cuerpo no aguantaba. Y fíjese que le pregunté al doctor, fueron 37 tratamientos, 37 radiaciones. Le digo, ¿por qué 37? ¿Por qué no 35? ¿Por qué no 40? ¿De dónde saca ese número? Ese número es científico, me dijo. De todo el estudio de usted, de su cuerpo, de cómo usted está físicamente, hacemos los cálculos y lo que más va a aguantar usted son 37, porque en el 38 se puede hasta morir. O sea, me llevaron a mi límite, al límite de mi límite. Como bien dijo el doctor, a tope. Así, y así fue. Y así me dejó esa cosa que a la siguiente semana que yo ya estaba fuera de tratamiento, que yo dije ya voy a empezar a ir para arriba, no. Ahí caí en la cama y ahí hubo que llevarme a emergencia, porque un día me estaba quedando ya de pura debilidad, fíjese, de pura debilidad, ya no quería hablar, yo no quería nada. Y yo no comía, sino que me daban unos líquidos, que eso, si me tomaba 6 de esos, tenía todo la nutrición que mi cuerpo necesita para sobrevivir el día. No, ya no alcanzaba a tomármelas, no lo aguantaba, me ponía mal. Entonces ya en el hospital, pues ya ahí con sueros y ya empecé a recuperarme, pero hubo un periodo que sí sentí que fueron como 2 o 3 días que yo dije, hoy sí me voy a morir. Y de veras lo sentí. ¿Cuánto tiempo duró todo el periodo de radiaciones? Fueron 37. Pero iban todos los días. De lunes a viernes, sí. O sea, 20 al mes. Sí. O sea, luego, casi 2 meses de... Sí. Y luego fueron 10 días en el hospital cuando yo ya estaba, que quedé en calidad de trapo. Ajá. ¿Verdad? Entonces ahí empezó la vida. Pero durante ese tiempo en el hospital, yo sí sentí que me moría y eso era algo que le quería compartir, porque yo dije, y lo bonito fue la paz que yo sentí, porque una noche que eso es lo que usted había pedido, quiero paz. Sí. Y después de ese ametrallamiento del cuerpo, sentirse mal después, pero usted había pedido paz. Y tuve paz, tuve paz, y hubo una noche que yo me recuerdo en la cama hasta le hice así, Señor, llévame, ya, porque yo sentía que ella llegaba y me agarraba. Y no era mi día, ¿verdad? Ajá. No era mi día, él me dejó, pero era la paz, que una noche que yo sentía hasta como que ángeles, en verdad, habían entrado ahí, yo dije, ahí vienen por mí. ¿Cómo ha cambiado la vida, el corazón, el alma de Ana después de esa experiencia que terminó en el 2011, me imagino? Sí. Yo creo que no termina, ese es un paréntesis. Eso no termina, porque después que uno está bien, que uno ya está bien y ya se recupera a los 2 años que ya quedan ciertas secuelas. Yo no podía comer, después de 2 años, que no comí 2 años, solo tomaba ese líquido, el cuerpo desarrolla una anorexia, fíjense, bien, y yo quería comer y no podía, miraba la comida y yo lloraba porque yo quería comer y no podía, yo miraba la comida y me daba asco. Y iba donde el doctor llorando, por favor, ayúdeme, yo quiero comer. Entonces me mandó un psicólogo para que me destrabara algo que me había trabado en la mente y no sé qué. Sí, porque ¿qué solución iba a ofrecer? Él me decía, es que usted no tiene nada físico, su problema está aquí, así es que al psicólogo. Ajá. Y ya el psicólogo pues un poco me ayudó, pero más creo que fueron mis oraciones, porque decía, Señor, yo me fui poniendo toda delgadita y no podía comer, yo miraba la comida y me iba, el olor a comida. Entonces vi que mi cuerpo había desarrollado una anorexia así, él solito, ¿verdad? Con vida propia desarrolló su gana de no comer. Pero salió adelante. Sí. En estos últimos segundos de la entrevista, Ana, quiero que usted le diga algo a las personas que acaban de recibir esa noticia o por si la van a recibir en las próximas semanas, que le dé su mensaje personal. Bueno, mi mensaje personal a las personas que han atravesado o están por atravesar un proceso de cáncer o de una enfermedad así tan fuerte como esa, el consejo, y es que es lo que a mí me sirvió, fue mi vida, es realmente
pasar ese proceso porque no hay para dónde, uno tiene que pasarlo, pero pasarlo de la mano de Dios. Es que yo no veo un proceso así sin Dios. No existe. Y si entonces eso, de la mano de Dios y hacer todo lo que está de su parte por ayudar al proceso. Ese tipo de enfermedad tiene mucho que ver la voluntad, muchísimo. Tiene mucho que ver el no dejarse vencer. Yo allá solita, todas las mañanas podía haber estado en la cama y me forzaba a levantarme, me forzaba. Y me iba para abajo a trabajar, a pintar. Ahí la pintura fue otra cosa que estuvo conmigo todo ese proceso. Y yo sintiéndome mal, sintiéndome débil, yo seguía pintando. No hay que dejarse vencer, y yo le hablaba a la enfermedad, porque Marcos Witt dio un mensaje que decía, háblele a tu montaña. Entonces yo le hablaba y decía, ¿cuál es mi montaña? Mi montaña es esta que está aquí, ahí está mi montaña. Y empezaba yo como que era loca, solita, porque yo sola. Le hablaba a esa cosa y le decía, fuera de mi vida, fuera, tú no tienes nada. Y aquí tenemos el resultado. Aquí está el resultado, por la gracia del Señor. Bueno, Anita, muchas gracias por este tiempo que nos ha dado. Ha sido, por supuesto, edificante el escucharla, el saber de su pasión por el arte, pero sobre todo el saber de su pasión por hacer las cosas bien, por ser una madre, esposa, responsable y por ser una mujer de carácter, para saber darle las riendas a Dios en momentos difíciles como que usted pasó. Gracias. Así que Dios la bendiga. Gracias. Feliz retorno a Holanda y por supuesto siga haciendo el bien, testificando de todo esto a las demás personas que usted conozca, ¿verdad? Gracias a usted por la oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Bueno, queridos amigos, ha sido un gusto estar con ustedes una vez más y por supuesto la próxima semana más sorpresas. Bendiciones masivas. El próximo fin de semana tendremos invitados especiales. Con Willy.